En este tutorial vamos a explicar cómo resetear el código de instalador a valores de fábrica para desbloquear la central DSC y poderla mandar a valores de fábrica para después volver a reprogramar. Este proceso se realiza cuando la alarma DSC ha estado conectada a una central receptora de alarmas o central de monitoreo, la cual no da el código de instalador al cliente y bloquea la central. Para ello, vamos a utilizar una central PC 1616, pero valdría igualmente para la PC 1832 y PC 1864. Y un teclado RFK 5500 para realizar la nueva configuración. Abajo en la descripción dejaré un link en el cual pueden descargarse los manuales. Como aparece en la imagen, hay que poner un cable entre la borna de Z1 y la borna de PGM1 y a continuación teclear una secuencia de desbloqueo. Bueno, aquí tenemos la central DSC 1616, ¿vale? Aquí tenemos el teclado, ¿vale? Y vamos a utilizar este cablecito para volver a valores de fábrica el código de instalador, para que después podamos entrar a la central y cambiar la configuración o mandar a valores de fábrica para configurarla nuevamente. Este método sirve para mandar el código de instalador a valores de fábrica, para que sea el 5555, que es el que viene de fábrica. Vamos a dar tensión, vamos a ver. Vale, damos tensión. Y aquí vemos, vale. Y aquí vamos a intentar entrar en programación, ¿vale? Y vemos que no me deja. Con lo cual, esto es como si no tuviésemos el código instalador, ¿vale? Ahora vamos a hacer el puente para mandar a la central al código a valores de fábrica, al código instalador, ¿de acuerdo? Para ello tenemos que quitar la corriente, ¿vale? Quitamos la corriente. El cablecito lo ponemos entre Z1 y PGM1, ¿vale? ¿Vale? Voy a acercar un poquitín más para que se vea entre la PGM1 y Z1. Vale. Ahora le vamos a dar corriente eléctrica. Le damos corriente eléctrica y aquí nos aparece la hora que no tiene fecha y demás. Vamos a esperar un poquitín que se ponga esto aquí en las luces. ¿Vale? Y ahora pulsamos asterisco. Vamos a ver, vamos a esperar. Asterisco 2, almohadilla. Y ahora quitamos corriente previamente y quitamos el puente, ¿vale? Vale. Quitamos el puentecito. Vale. Le volvemos a dar corriente. Vamos otra vez al teclado. Y ahora vamos a probar a ver si se ha restablecido el código de instalador como el 5555, ¿vale? Asterisco 8 y 5555. Hemos visto que se ha restablecido a valores de fábrica, con lo cual de un código que no sabíamos del código instalador, eso normalmente es cuando se ha quitado de la empresa de seguridad a la que está conectada, a la central receptora de alarmas o a la central de monitoreo, y no nos dan el código instalador. De esta forma podemos mandar la central al código de instalador de fábrica para después internamente entrar en programación y mandarla a valores de fábrica. Es así de fácil es. Aquí termina este tutorial. Este desbloqueo de código de instalador es para cuando la alarma de su casa o negocio es de su propiedad y la empresa con la que está conectada la alarma no quiere facilitarle un código de instalador, aunque lo cambien y pongan otro distinto, por lo cual
Es una pena tener que tirar la placa de la alarma por no tener el código instalador para reprogramarla. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.